patrocinado por Carifree Travel, agencia donde usted puede viajar, reservar vuelos, hoteles, tour, renta de auto y mucho más. Llame ya. My name is Gladiator. Señores, la compañía de paqueterías hacia Cuba, donde tienen todos los productos, la mejor calidad, la mejor marca y además los precios más competitivos en el mercado internacional. No se pierda la oportunidad, ya con solo $500 usted recibe en su propia puerta en Cuba para la familia cubana una moto eléctrica o una moto de combustión solamente por $500 de enganche. No se lo pierda. Gente que es un triunfador y lleva años trabajando para ver qué le regala a su familia en Cuba, pues no lo pienses más. Llame a Cuba Max al 347-806-4232. Cuba Max tiene todo lo que usted necesite. Y buenas noches, mi gente, bienvenido a su canal Espiritismo Cruzado. Hoy vamos a tener un programa basado también en las enfermedades del niño Damir. Vamos a estar hablando concluyentemente sobre lo que diagnosticaron en el hospital en los Estados Unidos. Vamos a estar respondiéndole a Amelia Calzadilla, es una persona que es preparada. Y creo que apoyo algunas de sus cosas porque están basados en cosas que son verdades, pero también no apoyo algunas respuestas que ella dio que realmente no son certeras. ¿Por qué? Porque a veces nos basamos en una verdad, señores, para poder ampliar una mentira. Y de esto vamos a estar respondiéndole en el programa, de esto vamos a estar comentando, pero Amelia Calzadilla es una persona preparada. Vamos a estarle respondiendo realmente con preparación. Vamos a responderle médicamente y vamos a responderle como ella quiere, como ella lo solicitó en su programa. Vamos a responderle también humanamente y como cubanos que somos. Voy a dejar en claro ya desde ahora, Amelia Calzadilla, todo lo que te voy a responder va a ser neutral, basado en la ciencia, basado en la medicina y basado en mi concepto y mi criterio propio como cubano que vivo en Cuba. No estoy basado en ninguna ideología. Quiero ya de antemano responderte que yo no soy comunista, yo no pertenezco a ningún partido, yo tampoco apoyo a nada que tenga que ver exactamente con el gobierno. Mi apoyo va simple y llanamente a la verdad, a la ciencia, a la exactitud y al pueblo cubano. En breve estaremos respondiendo todo lo que tú explicaste en tu directa, en tu programa.
vamos a ver, señores, qué fue lo que Amelia Calzadilla estuvo explicando sobre este caso tan complicado de el niño Damir que falleció en los Estados Unidos. Ya esperé un tiempo prudente, ya puedo emitir un criterio justo y ya puedo explicar a las personas qué es lo que pasó, qué es lo que le ocasionó la muerte y qué tipo de enfermedad tiene o tuvo este bebé que se diagnosticó supuestamente en los Estados Unidos. Vamos a ver la verdad sobre este asunto, señor. Mi gente, antes de empezar el programa, antes de poner y hacer la programación de hoy, quisiera dedicarle unos pequeños segundos, un pequeño espacio a Damir. Creo que es algo que debió hacer casi todos los programas en YouTuber que sienten la pérdida real de este niño. Y quiero dedicarle unas pequeñas palabras rápido y concisas. Damir, desde lo más profundo de nuestros corazones, nuestro más sentido pésame a tus amiguitos, a tus allegados y a esa madre que hoy llora tu pérdida. No dudes por ningún minuto que cada uno de los cubanos, de cada uno de los galenos, de los médicos, de los trabajadores del pueblo cubano, siente tu pérdida, siente tu partida. Tu memoria quedará grabada en nuestros corazones como un guerrero, luchador por el cáncer, luchador por muchas enfermedades que a lo mejor tenías derivado al cáncer que presentabas. Le rogamos a Dios que te dé un lugar especial y donde quiera que estés teniendo esa risa que te caracterizaba. No te conocí, pero he visto mucho tus fotos. Por eso te digo la risa que te caracteriza. A pesar de la dura realidad que te encontraba, te recordamos como todo un guerrero, un cubano de nuestra patria, un cubano de corazón. Que tu alma, hermano, descanse en paz. Necesitan que desde afuera le envíen las cosas para poderlos atender. La campaña se inició por ahí, porque es inconcebible que 60 años después el Estado socialista que te dijo que te iba a garantizar todo eso, te esté diciendo que le tengas paciencia, que le sientas empatía, pero que él no te va a dar las cosas porque él no las tiene. Y que además se justifique con que no las puede comprar afuera o que no las puede traer de afuera, pero sí coja recursos y meta 5 candidatos vacunales en plena pandemia, con los hospitales colapsados, sin recursos, haya cogido recursos para hacer ese tipo de investigación científica, pero no haya cogido recursos para poner un balón de oxígeno en un hospital con una crisis respiratoria mundial. Entonces la campaña viene dada porque no solo pone en peligro los que están enfermos ahora, sino que pone en peligro los que pueden estar enfermos después. Vamos a hablar de Amelia con resultados exactos. En Cuba sí se compraron balones de oxígeno. No se pudo abastecer completamente el pedido. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos intervino para que en plena pandemia, eso está comprobado, tengo las pruebas para enseñártelas cuando tú quieras, le dijo a Panamá de que no podía vender más oxígeno a Cuba, violando uno de los decretos principales de la ley Gembulto. Algo que a ti no te gusta que nadie hable, pero que es real. Es real que existe. Es real que existe un bloqueo a lo que tú llamas embargo. Y te voy a responder. Embargo es cuando tú tienes un débito con alguien y esa persona llega a tu casa y te embarga todas las cosas hasta que llegue el cómputo de la deuda. Eso se llama embargo. O sea que lo que tiene el gobierno de Estados Unidos es una asfixia económica contra el pueblo cubano. Es una asfixia económica, es una guerra económica. Por eso es que se le llama bloqueo, porque si bloqueas poder comprar lo necesario
para dar los servicios necesarios de primer orden a la población. Porque en eso se basa la ley Helms-Burton. Déjame explicarte algo. La ley Helms-Burton se basa en, o sea, la aplicación de esta ley se basa en asfixiar la economía del pueblo cubano, llegando a lograr o obteniendo un descontento social para que haya un derrocamiento del gobierno cubano. Sabemos que tú tienes una ideología un poco confusa, porque cuando estabas en Cuba eras opositora, ahora que estás en España dices que quieres ser presidenta de Cuba, pero además alegas que quieres un socialismo diferente, algo que no conjuga, y les voy a explicar más adelante por qué yo saco estas cosas ahora, porque nuestro canal hizo una investigación realmente a Amelia Calzadilla y le vamos a estar mostrando todos los resultados y por qué hay esta campaña, por qué ella se expresa de esa manera y qué resultados ha traído consigo. Pero vamos a seguir respondiéndole rápido, señores. Hoy yo no voy a poner tantos videos, solamente voy a hablar de ella. Vamos a responderle a ella, porque antes yo no me metía con ella porque, bueno, tenía una lucha por una ideología diferente. Ahora no se sabe cuál es la ideología, y lo que más me afectó, que ella dice que no es la lucha, o sea, no es la campaña contra los galenos ni médicos cubanos, es contra los médicos que están en la administración, que apoyan al gobierno cubano. Realmente no es cierto. Cuando tú hablas que la medicina cubana es denigrante, es fatal, es una mierda, pues tú estás incorporando a todos los médicos cubanos. Quiero decirte una cosa. Es un orgullo y un honor que en Cuba hayan habido 5 candidatos vacunales contra el COVID. Si no, el pueblo de Cuba hubiese perecido, porque no le iban a vender esas vacunas ni a Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en España. Nadie le iba a vender candidatos vacunales a Cuba, porque esto fue una de las medidas cognitivas que tomó el gobierno de los Estados Unidos, porque era la manera de erradicar completamente y asfixiar completamente la economía de Cuba. Hallar un descontento social demasiado alto para un derrocamiento. De hecho, si Cuba no hubiese hecho estos 5 candidatos vacunales, no hubiese salvado la vida de muchísimos cubanos, o se hubiese caído el gobierno, o hubiésemos perecido, todos hubiésemos muerto. Pero te voy a recordar algo que a lo mejor tú no sabes y le echas la culpa a los galenos cubanos. Los galenos cubanos tienen un principio y una moral internacional demasiado grande. Los galenos cubanos que tú dices que se venden por 4 kilos, esos galenos han ido a otros países a curar epidemias y enfermedades que no muchos médicos de otros países se han atrevido a hacerlo, exponiendo su salud, exponiendo a su familia, dejando atrás todo el amor de sus hijos, de sus padres, y aún así parten hacia otro país, hacia un lugar desconocido, a brindar sus conocimientos. Porque tú eres licenciada en lenguas extranjeras, pero tú no sabes el orgullo que siente un cubano cuando se gradúa de medicina. Ese sentimiento que se desborda de tú querer salvar a todas las personas, de tú querer coger hasta un muerto y sacarlo de la tumba y revivirlo. Esas son cosas que tú no eres capaz de sentir. Por eso es que tú te expresas de esa manera. Es real que la salud cubana, o sea, los medios técnicos que nosotros tenemos están muy por el piso. La salud cubana como tal tiene los conocimientos precisos. Lo que no tenemos son los medios técnicos avanzados. Eso sí es verdad. Y tú te has basado en esa verdad para manipular una mentira. Por eso es que yo te lo digo. Te recuerdo también que a pesar de que los médicos han luchado en epidemias en otros países como África, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, a pesar de eso, que ustedes dicen que nosotros somos esclavos de la revolución, nosotros no somos esclavos. Esclavo es una persona que no te paga.
y tú haces un trabajo de gratis para esa persona, ahí te conviertes en esclavo. Nosotros cobramos, mucho, poco, lo que cobremos, pero cobramos. Algo que tú no sabes, o sí sabes, porque tú eres una persona preparada. Nosotros cobramos también allá en dólares, pero también aquí se nos respeta nuestro sueldo y se lo dan a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras madres. Aún cobrando allá, nosotros seguimos cobrando aquí como médicos y no nos afecta el cobro de allá. Nos dan muchas más de las cosas que tú misma te imaginas como médico. Pero es imposible hablar de una medicina complementaria sin tener que hablar del bloqueo. Algo que tú no quieres escuchar. Porque dice que cuando tú oyes el bloqueo, tú sueltas la chancleta y te tiras para el solar. Claro, sabemos que te tiras para el solar, no porque sencillamente te moleste que hablen de bloqueo. Porque un criterio de una persona tiene que ser respetado. Te molesta sencillamente porque usted es una persona que ha sido tratada en Cuba por terapistas. Usted es una persona que está enferma de los nervios. Usted es una persona que tiene trastornos mentales de los cuales tú tienes medicamentos otorgados por Cuba. Pero de eso tú sí no hablas. De eso tú no hablas, que cada sesión que tuviste con un terapeuta psicológico o psiquiatra cubano, porque eso lo sabemos, te dije que nosotros te hicimos una investigación complementaria completa. Nuestro canal hizo periodismo independiente hacia tu persona y nosotros sabemos todo de ti, absolutamente todo. Entonces, es imposible que tú te expreses de esa manera y mucho más de la medicina cubana. Tú deberías sentir orgullo por la medicina cubana, porque tú has recibido tratamiento netamente de gratis. A ti no se te ha cobrado nada. Y la medicina cubana, quiero decirle que para que se pueda sustentar tiene que cobrar, si no se cobra. Porque es uno de los principios que erradicó nuestro gobierno en la Constitución. Medicina, educación gratis. ¿Y qué me vas a decir? Que en España también la medicina es gratis. Sí, la medicina es gratis, pero en España te cobran un seguro social demasiado alto para que la medicina sea gratis. Pero la educación no es gratis, tienes que pagarla. Y por ahí para allá te puedo seguir diciendo una serie de elementos que tú eres incapaz de reaccionar a estos elementos, que sé que cuando veas mis directas me vas a responder. Pero además es totalmente nefasto ver como una persona como tú, militante de la UJC, militante de la FEU, persona graduada en el Ministerio del Interior, porque usted es graduada en el Ministerio del Interior. Usted se graduó, es licenciada, además de lenguas extranjeras, donde usted trabajó en el MININ, Ministerio del Interior, donde usted recibía una java todos los meses que no tenía nada que ver con la libreta de abastecimiento que usted tenía. Porque en esos momentos, usted no se quejaba. En esos momentos usted no se quejaba ni era opositora. Pero te recuerdo además también que usted trabajó en el campismo popular. Te recuerdo además que usted fue contratada por el gobierno cubano para ser intérprete de alto nivel. Estamos hablando de que fuiste intérprete de presidente, fuiste intérprete de vicepresidente, con delegaciones que llegaban aquí a Cuba. Y usted servía de intérprete. Y yo quiero que tú me digas ahora, y yo te exhorto y te reto a lo que yo te estoy diciendo, ¿es verdad o es mentira? Pero además te recuerdo que tu hermana también era del Ministerio del Interior, con el grado de teniente coronel. Pero además te reto también a que me digas si es mentira o es verdad que tu papá es teniente coronel del Ministerio del Interior atendiendo línea criminal. Toda tu familia está integrada al proceso revolucionario. Me causa mucha extrañeza, me causa muchísima extrañeza que tú te expreses de esta manera de los galenos cubanos cuando tú no tienes la mejor actitud. Pero además me causa más extrañeza, y te lo voy a decir aquí entre nosotros, cuando la tesis que usted presentó era una tesis brillante. Una tesis brillante, ampliando los conocimientos del socialismo en Cuba.
Es duro, pero ahora vemos la gran manipulación en las redes sociales. Ahora vemos el por qué tú querías salir de Cuba, pero además me causa, y se los voy a dejar a la entera de juicio de mi público. ¿Quién fue el que te despidió en el aeropuerto? ¿Sabes quién fue? La seguridad cubana. Fue el que te despidió en el aeropuerto. ¿Quién fue el que te ayudó en el MinRe para que se adelantaran todos tus papeles y pudieras irte a España? Fue la seguridad cubana. Y ahora ustedes dirán, bueno, espiritismo, ¿y cómo tú sabes todo eso? Porque nosotros hicimos un buen trabajo periodístico independiente. Y supimos todas estas cosas porque llegamos incluso hasta la escuela. Fuimos incluso hasta el lugar de residencia. Y supimos todo eso, pero además fuimos hasta donde ella se atendía psicológicamente. Para poder hoy emitir un criterio igualitario. Porque aquí todo el mundo dice que tú eres una persona preparada, pero es que tú no eres la única persona preparada, ni eres la única persona licenciada. Y además de eso, te voy a decir más, que no sé por qué la seguridad cubana te ayudó a salir del país. Yo, mi criterio personal, lo pongo en tela de juicio. El por qué, no sé. Recordemos que a veces nos hacemos los más anticomunistas para evitar una fachada. No estoy diciendo nada, solamente te estoy dejando a ver mi propio criterio personal. Sigamos viendo lo que Amelia Calzadilla estuvo hablando sobre el caso de Damir. Que ingresaron al niño, pasó un año entero. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se justifica eso? Están diciendo, y lo voy a leer textualmente, mira, déjate de ser idiota. Eso fue contra un artículo que escribió ayer Cibercuba, donde yo decía que el niño merece justicia, y lo ratifico, porque el niño no se murió de la neurofibromastosis que él tenía. El niño se murió por una infección hospitalaria que cogió en Cuba. Bueno, vamos a responderle a nuestra teacher de inglés. Y vamos a responderle un poquito profesional para que ella entienda, porque ella está diciendo que el paciente murió de una cosa, pero que tenía otra. Yo te voy a explicar. El paciente, como tal, Damir, fallece por una septicemia generalizada. Esto es un virus bacteriano que se expande a través de torrentes sanguíneos, llegando a haber fallos en los órganos principales en la persona. Esto tiene tratamiento, lógicamente. Se trata con antibióticos de quinta generación y amplio espectro, pero hay veces que estos tipos de virus bacterianos hacen una capa bacteriana que se protegen contra estos tipos de medicamentos. Aún así es lamentable que pase. Pero ¿qué está hablando ella? ¿Qué es lo que ha causado tanta polémica en las redes sociales? Que se diagnostica en Estados Unidos una cosa y aquí se diagnosticó preliminarmente. Eso no es un diagnóstico definitivo, eso lo hacen en todos los lados. Tú haces un diagnóstico primero y después, a través de las pruebas que tú mandas a hacer, haces un diagnóstico definitivo y pones un tratamiento. Bueno, ella dice que Damir aquí no tuvo tratamiento, que todo es una mierda, cosa que no es real. O sea, Damir siempre tuvo tratamiento, tenemos que comprobarlo, él siempre tuvo tratamiento. Sí es real de que la madre tuvo que venir para aquí, para La Habana, lógicamente aquí hay mucho mejor atención que a lo mejor en otras provincias. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar ahora médicamente. ¿Qué cosa es una neurofibromatosis tipo 1? A ver, esto es una enfermedad genética, señores. Un trastorno genético que impide el crecimiento celular y da paso a tumores benignos, lógicamente, tumores benignos en los nervios, porque esto lo que afecta son los nervios realmente. Al bebé le salió este tipo de tumor en el ojito, en la parte donde
se unen los sistemas nerviosos que unen el ojo con el cerebro. Esto se hubiese diagnosticado fácilmente si le hubiese hecho una biopsia. Hubiésemos descartado síndrome de Burkitt, se hubiese descartado y hubiésemos lógicamente tomado otras expectativas, me imagino que los médicos que lo estaban atendiendo, y se hubiese hecho un diagnóstico certero. ¿Cuál es la sintomatología para que ustedes conozcan de esto si se detecta a temprana edad? Son unas pequeñas manchas en la pigmentación de la piel que normalmente se detectan en las axilas, que tienen un color café con leche, que no es un color café muy fuerte, pero como ustedes cuando echan el café con leche, ese colorcito carmelitoso, así es que se evidencia, no tiene porosidad ni nada por el estilo, es igual que la piel, se detectan estos tipos de manchas y entonces empiezan a hacerse una serie de pruebas que te dan lógicamente, es decir, que era este tipo de enfermedad genética. Lógicamente después se hacen también pruebas genéticas a los familiares para tener con exactitud qué es lo que tiene el paciente. ¿Cómo se trata este tipo de enfermedad? ¿Cómo se trata? Que estaban diciendo que aquí le adelantaron la muerte al paciente porque le pusieron quimioterapia. Les voy a explicar algo. Este tipo de enfermedad, normalmente los tumores no suelen ser cancerosos, aunque muchas veces sí se ha evidenciado que estos tumores llegan a ser cancerosos. Estos tumores son benignos. El tratamiento que se le da a estos pacientes se le lleva a cirugía, lógicamente, y se extirpa el tumor, mejor dicho, disculpen. Muchas veces se hace tratamiento con el Coselungo. A lo mejor muchos médicos no lo conozcan, pero es un tratamiento eficaz que disminuye gradualmente el crecimiento tumoral, porque esto se evidencia, señores, es un crecimiento tumoral demasiado grande. Aquí les estoy poniendo las pruebas. En lo que voy hablando les voy a ir poniendo las pruebas médicas donde se puede evidenciar este tipo de enfermedad genética. A ver, lo que dijiste es que él murió de una bacteria que cogió en Cuba. Tú no puedes saber si la cogió en Cuba, si la cogió en el traslado de Cuba a Estados Unidos. Tú no lo puedes saber. Solamente con quitar el entubamiento de una persona y volverla a entubar, estás cogiendo el riesgo de que contraiga una sepsis. Yo sé que tú no sabes lo que yo te estoy hablando, pero bueno, es muy difícil para un laboratorio clínico saber en qué momento la cogió. Sí podemos saber en el tiempo que lo pudo haber tenido por el desarrollo, lógicamente, de estos virus bacterianos. Esto sí podemos saberlo, pero no podemos saber si fue en un hospital, si fue en su casa, si fue en la calle. Señores, despierten, vamos, no hagan más campaña con cosas que son negativas. Pensemos realmente en los hechos. Este tipo de enfermedad que se le diagnostica a Damir, quiero decirle a las personas que científicamente está demostrado que las personas duran de 10 a 15 años de vida solamente. No se vayan a pensar, porque esto trae más consecuencias. Esto trae trastornos en los huesos, desviaciones, deformaciones, que es lo que se veía también era en la cara, las deformaciones, o sea, las desfiguraciones. Eso es normal en este tipo de enfermedad genética. Afecta también el aprendizaje del bebé, del niño. Normalmente estas enfermedades es en los niños que pasan del tiempo de la infancia a la pubertad, es que se denota este tipo de enfermedad, señores.
esto trae también consecuencias, muchas cosas traen consecuencias. Recuérdense que este bebé cuando llegó a los Estados Unidos también le pusieron quimioterapia. Y hay una cosa aquí que ustedes no lo saben y a lo mejor el doctor Trucchini me puede dar la razón o no. Cuando a ti te están poniendo quimioterapia, no puedes, es totalmente negativo, fusionarlo médicamente con un tratamiento de antibiótico de quinta generación o cualquier tipo de antibiótico. Los únicos medicamentos, no sé, conocimientos médicos que yo tengo que se pueden fusionar son con vitaminas, vitamina C, vitamina D, pero con antibióticos no se debe fusionar. O sea, que de cualquier forma iba a estar enfermo Damir, señores. Vamos a hablar claro, de cualquier forma, de una forma o de otra. Suponer que, como dice él, no haya tenido una septicemia que le produjo estos fallos en los órganos principales al bebé, iba a tener una enfermedad que es de por vida. Esto no tiene cura, señores, no tiene cura. Se le iba a quitar el del ojito, lograr un cirujano de tercer nivel, que a lo mejor porque eso no es cualquier operación, esto es grave. Estamos hablando de neurocirujanos que tienen que ser de tercer nivel, porque que el niño lógicamente iba a perder la visión. Eso es una cosa que no es discutible con ningún médico. Este niño aquí iba a perder la visión, lógicamente. Que de hecho él no veía de ese ojo, creo que veía del otro, y también le echaron la culpa que si una bacteria cogió, igual por este tipo de enfermedad podía también perder la visión. Se lo estoy explicando yo. Vamos a hablar claro, señores. Si de aquí lo recuperamos, le iba a salir en otro lado igual. Hay veces que estos tumores salen internos. Entonces se refleja con un dolor constante. Entonces tienes que hacer tomografía, tienes que hacer una serie de pruebas para detectarlo. Y entonces, es lo que te digo, estas personas, según científicamente que está demostrado, las personas con este tipo de enfermedad genética duran entre 10 a 15 años, señores. No estoy diciendo con esto de que quiero que el niño se muera, no, al contrario. Hay que hacerle todos los procedimientos quirúrgicos, todos los procedimientos médicos necesarios para salvarle la vida. Esto siempre lo vamos a hacer. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que hablar la realidad sobre lo que se diagnostica en un paciente, las consecuencias, las causas y cómo podemos curar esta enfermedad. Es lo que estamos hablando. El niño, si le hubiesen hecho una biopsia en Cuba, se hubiese determinado lógicamente de que no tenía una cosa, entonces podíamos dar un diagnóstico definitivo. Creo que con eso te respondí, hermana. Y eso que tú dijiste de que se murió porque lo cogió en un hospital de Cuba, este tipo de virus bacteriano, eso hay que demostrarlo. Y yo creo que tú no eres la persona indicada para expresarse de esa manera, ni mucho menos para dar un resumen médico o un criterio médico que estás dando. No me parece. Tú no eres médico para decir la causa de la muerte de un paciente. Sigamos viendo lo que esta mujer estuvo expresando del caso de Damir. Lo que prometió es que iba a ser extensivo los servicios a toda la población y que esto que estamos viendo hoy no lo iban a ver más, que iban a acabar con enfermedades que eran típicas como la tuberculosis. Y hoy Cuba tiene tuberculosis por los 4 costados. Pero que digo tuberculosis, meningo, dengue, zika, chikungunya, oropocho se llama la otra, ¿no? Tienen lepra, pero no es que tenga un caso aislado de lepra, es que tiene brote de lepra. Que ya eso no es una enfermedad prerevolucionaria, eso es una enfermedad de la antigüedad. Yo había oído hablar de lepra nada más en la Biblia. Fíjense que tuve que buscar qué cosa es la lepra, cómo se pega, porque creo que es solo común en África, me imagino yo, y en Cuba, y ahora en Cuba.
Señores, es tan complicado ver cómo una persona con la preparación que tiene esta persona se exprese de esta manera, no logre entender muchas cosas que pasan, y realmente a mí me da mucha pena como una persona tan preparada como ella llega a razonar igual que un niño que está en 6º grado. Es increíble. Te voy a explicar. La lepra, que no hay muchos casos de lepra en Cuba, que tú dices que hay un brote, cualquiera que dice hay, no sé, 5 millones de personas con lepra, eso es mentira. La lepra no es desde ahora. La lepra existe desde antes del nacimiento de Cristo. Pero porque sea una enfermedad, como tú dijiste, arcaica, una enfermedad antigua, no quiere decir que no exista. No quiere decir que no se reproduzca. A ver, señores, las enfermedades no se eliminan. Estamos hablando de pequeños microorganismos que son vivos también, señores. Eso no se elimina. No se elimina. ¿Qué pasa? Hay enfermedades que son más proclives para países caribeños y hay enfermedades que son menos proclives para países fríos donde ella vive, por el estado de humedad tan alto que presenta ese país, por el frío que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que la enfermedad se extinga. Son microorganismos que siguen vivos. Contagioso, la lepra, altamente contagioso. Que nada más existe en África y en Cuba, falso. Existe, hay reportes que existen en más de 12 países. Falso. Que a lo mejor se agudiza aún más porque no tenemos realmente el sistema sanitario necesario para poder sanear la ciudad, mantenerla limpia, poder también tener los hospitales en óptimas condiciones sanitarias. Es real. Eso que ella está hablando es real. Pero no puedes decir que es porque Cuba. No. Y Cuba no te prometió a ti. Yo no he visto en ninguna parte que Cuba te prometió a ti que no ibas a pasar nunca trabajo en Cuba. Porque Cuba no puede prometer una cosa cuando tiene una guerra económica con otro país. Pero además te voy a decir que tiene una guerra bacteriana. Porque el dengue y muchas enfermedades como las que tú nombraste entraron a Cuba. ¿Sabes cómo? ¿Tú sabes por qué realmente tumbaron las avionetas Hermanos de Rescate? No lo sabes, ¿verdad? Para ti es que solamente violaron el espacio aéreo. ¿Tú sabes lo que contenía una de esas avionetas adentro? No, realmente tú no lo sabes. Pero además te voy a decir más. El dengue entró a este país por una avioneta proveniente de los Estados Unidos con la matrícula 347. Y soltaron este mosquito que solamente estaba erradicado este mosquito en una zona determinada. En una zona determinada. Hicieron estudios médicos, comprobaron este tipo de virus, el tipo de mosquito que era portador, porque se estudió en este tipo de país determinado. Y de ahí lo incorporaron a Cuba. Porque aquí ha habido guerras bacterianas, como bacterias también que se han producido en laboratorios clínicos, que no son bacterias, no son infecciones bacterianas producidas normalmente, sino en un laboratorio clínico a través de las mutaciones que han hecho y se han incorporado a Cuba. Eso se llama guerras bacterianas, aunque tú quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. Pero además te voy a decir más, ya que te preocupas tanto por tu pueblo, te voy a responder que Cuba ha sido objeto de ataque. Ya que tú dices que tú miras tanto y que el capitalismo es lo mejor y que todo es lo mejor y que Cuba es una mierda, te voy a decir, Cuba ha sido objeto de ataque
en más de 45 veces objetos de ataques terroristas, objetos de ataques de subversión, objetos de ataques de manipulación política, objetos de ataques de asfixia económica. Es una guerra por todos los lados, aunque tú quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo. Y eso te voy a poner ejemplo como la explosión que hubo en los 7, ¿cómo se llama esto? En los 7 hoteles aquí en Cuba, que hubieron más de 20.000 personas mutiladas. Y eso tú no lo denuncias, eso tú no lo hablas. Pero además te voy a explicar más. Ataques terroristas como el que hizo en el avión de Barbados, donde explotaron 77 personas. ¿Qué me vas a decir sobre eso? Y te voy a hacer una pregunta, ya que tú miras por tu pueblo. ¿Qué tiene que ver deportistas cubanos con una ideología política? Nada, ¿verdad? ¿Y acaso tú te has fijado en cómo se sienten los familiares de esas personas que lo mataron? ¿O cómo se sienten los familiares de las personas donde reventaron las bombas en los 7 hoteles cubanos? Esos afectados, esos mutilados que más nunca van a volver a caminar. ¿Acaso tú te has preguntado cómo se sienten? Pero además, ¿acaso tú te has preguntado de que Cuba le dio, a pesar de esos ataques y que se denunció en la ONU, Cuba le dio toda la atención médica requerida a esas personas? Pero además te voy a decir que esto se empezó a agravar a partir del COVID, con una guerra muy encrudecida por el presidente Donald Trump. Porque te voy a explicar más. Antes, cuando estaba Obama, aquí hubo un crecimiento económico de un 13%. Y no estoy defendiendo, porque ya te dije, yo no soy comunista. Yo estoy a favor de la verdad. Yo no soy comunista. Yo puedo decir que yo soy una persona liberalista, porque yo estoy a favor de la verdad. Pero tampoco puedo obviar que aquí en Cuba hay 60.000 cosas que hay que cambiar. Verdaderamente creo que sí hay que cambiarlo. Como mismo he salido en mi canal criticando también al gobierno cubano. Hay muchas cosas que cambiar, pero estoy a favor de la verdad. Estoy a favor de que antes esos mismos analgésicos que necesitan las personas, como la sepsis generalizada que tuvo Damir, pues aquí en Cuba se vendía solamente a 21 pesos con 50 centavos. Exacto. Eso de lo que tú no quieres hablar. Cuando una dipirona, aquí se regalaba hasta a los viejos. Donde tú veías las postas médicas de esos médicos que tú dices que son una mierda. Bueno, esos médicos les regalaban recetas hasta por gusto a los viejos, para que pudieran comprar las dipironas. ¿Y cuánto costaba una dipirona? 9 pesos con 75 centavos. Cuando aquí el salario mínimo era de 475 pesos. Suficiente como para llenar un closet lleno de dipirona. Suficiente como para llenar un closet lleno de analgésicos. Suficiente como para llenar un closet lleno de antihistamínicos, lleno de analgésicos. Pero esas cosas tú no las hablas. Esas cosas tú no las hablas. Pero esas cosas vinieron a encrudecerse más porque Panamá no le pudo vender más la materia prima para aquí crear en las plantas que están en la lisa, que están paradas hoy mismo por materia prima, las plantas donde hacían la cefalecina, la amoxicilina, la ciprofloxacina, la dipirona, el cogrí, que ustedes le llamaban el famoso cogrí. Te lo estoy explicando para que ustedes entiendan. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Aquí se hacían esos medicamentos. Aquí se vendía grandes masas y también se exportaba ese medicamento. ¿Por qué tú no hablas de esas cosas? Pero además, ¿por qué tú no hablas de que aquí en el pleno COVID se hizo una campaña para que Cuba no pudiera comprar balones de oxígeno? Eso es inmoral. Pero además que es inmoral, te voy a explicar que eso va contra los derechos humanos. ¿Qué culpa tiene un pueblo de una ideología política de un gobierno? ¿Por qué tú reprimes a un pueblo? Aquí se ve la hegemonía de poder imperialista. Aquí es donde se ve de que el que más tiene es el que más manda.
y hay que hacer lo que dice el que más tiene. Pero no te estoy hablando por el gobierno cubano, te estoy hablando por el gobierno de los Estados Unidos y la mafia miamense, que es la que ha tenido culpa de las 20,000 personas que están en una cama postrada y no han podido caminar por culpa de todos los atentados terroristas y todas las acciones que se han hecho en contra de nuestro pueblo. ¿Qué culpa? ¿Por qué tiene que pagar el pueblo, Amelia? Por las ideologías políticas de los 4 o 5 lamebotas que no están de acuerdo con el comunismo o que no están de acuerdo con el capitalismo. Aquí lo que vale es la vida humana. No vale una ideología política. Aquí no importa si un país es socialista, es capitalista. Lo que importa es que aunque tú lo niegues y quieras decir que no, existe el bloqueo. Bloqueo injusto que ha hecho todas estas medidas en las cuales tú misma eres víctima. Porque has pasado también hambre, miseria, necesidad en Cuba. Producto de estas mismas cosas que tú ves que hoy todos los días se ve un youtuber nuevo, se ve un activista nuevo encrudeciendo más este sistema y pidiendo que se encrudezca más este sistema. Entonces, ¿cuál es la lucha por la liberación? ¿De qué pueblo carajo ustedes me hablan a mí? Ninguno. Aquí no quieren nada para el pueblo cubano. Aquí el pueblo cubano va a ser asesinado por una horda de mafiosos miamenses y por personas como tú, que piensan que realmente la culpa la tiene el Estado cubano. Si tú analizaras los hechos, tú realmente llegaras a un consenso, o llegaras a un pensamiento lógico, todos los sistemas, tanto capitalistas como socialistas como liberalistas, todos los sistemas tienen cosas positivas y cosas negativas. Explícame a mí qué cubano en Estados Unidos, ya que tú hablas que es en Cuba, que todo es malo, para que tú veas que nosotros también, los que viajamos y sabemos, también vemos las cosas con diferentes sentidos ópticos. Yo quiero que tú me expliques a mí qué cubano allá afuera se puede comprar un juego de sábana con edredón de una tienda Mercy. Ninguno. Pero sin embargo sí lo puede ir a comprar Donald Trump. Sí lo puede ir a comprar el hijo de Donald Trump. Dime cuándo tú te has podido hospedar en el hotel de Donald Trump, que solamente la suite presidencial vale $120,000 quedarte una semana. Dime cuándo tú has podido hacerlo, cuándo tú has podido pagar tú, Amelia, $120,000 para tener los mismos lujos, aunque sea por una semana, que ha tenido ese tipo. ¿Tú sabes cuánto gana el hijo solamente por estudiar, el hijo de Donald Trump? Casi $500,000. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Cómo tú me vas a decir a mí? De que hay dinero para construir hoteles. Te voy a explicar que los hoteles no se construyen con el dinero de Cuba, porque Cuba hace negociaciones con otros países y eso es mitad por mitad. Se hacen negociaciones mixtas donde Cuba implementa los trabajadores, el terreno, el lugar, y ellos buscan todos los medios técnicos para la construcción. No digas más mentiras, porque eso se sabe, porque yo tengo un amigo que es dueño de un hotel en Cuba y yo sé lo que él ha tenido que gastar en ese hotel y las inversiones extranjeras que él ha tenido que hacer en ese hotel, incluso hasta traer la comida para ese hotel. Eso son cosas que tú no sabes, pero lo de ustedes es agredir constantemente. Y no me interesa la revolución, ni me interesa el capitalismo, ni me interesa el gobierno. Pero sí me interesa el pueblo, que ustedes los están matando poco a poco con su política nefasta. Impidiendo ahora que hayan viajes a Cuba, hayan remesas. Y estamos viendo una gran horda en estos momentos de manifestaciones en los Estados Unidos por esto. Cuando en Estados Unidos supuestamente la primera enmienda de los Estados Unidos dice que todo ciudadano americano, toda persona que viva en en el país americano tiene la libertad de expresarse, libertad de expresión, libertad de conducirse, libertad de caminar y libertad de pensamiento político.
Eso es lo que expresa la primera enmienda de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a prohibir a una persona que pueda darle asistencia a su familiar en Cuba? ¿Cómo tú vas a prohibir a una persona que haga un viaje a Cuba? Ustedes lo que son unos terroristas, todo lo que son. Ustedes deberían llamarse a la conciencia política para poder entonces decir: yo soy la voz de mi pueblo, yo lucho por mi pueblo. Usted es una persona engañosa, es una persona mentirosa, que cuando estaba en Cuba yo la admiraba porque aclamabas realmente por las dificultades del pueblo cubano, pero en lo que te has convertido hoy es en ser partícipe de una horda mafiosa anticubana que lo único que ha querido es arreciar y agravar y asfixiar la economía del pueblo cubano. Creo que usted y yo no tenemos absolutamente nada de qué tratar, y espero que con este programa de hoy te lleves una gran enseñanza y una gran respuesta. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido todo por hoy. Ya no nos queda tiempo para más. Espero que les haya gustado el programa. Y como siempre digo, pasen una excelente noche y nos vemos en próximas transmisiones. Señores, la compañía de paqueterías hacia Cuba, donde tienen todos los productos, la mejor calidad, la mejor marca y además los precios más competitivos en el mercado internacional. No se pierda la oportunidad, ya con solo $500 usted recibe en su propia puerta en Cuba para la familia cubana una moto eléctrica o una moto de combustión solamente por $500 de enganche. No se lo pierda. Gente que es un triunfador y lleva años trabajando para ver qué le regala a su familia en Cuba, pues no lo pienses más. Llame a Cuba Max al 347-806-4232. Cuba Max tiene todo lo que usted necesite.